Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Hola a todas y todos, bienvenidos a este su programa Nuestros Derechos. Yo soy Luisa Hernández y les quiero recordar que nos pueden ver lunes, miércoles y viernes por las distintas plataformas de Factor 4 Noticias, que son Facebook, Twitter e Instagram. Les recuerdo mis redes sociales para que estemos en contacto. Me pueden encontrar en Facebook como Luisa Hernández González o en Twitter como Wichis-MX. Wichis se deletrea HUICHIS-MX, que es como abreviamos México. Ojalá podamos estar en contacto a través de mis redes sociales o a través del chat del programa, para que me dejen sus impresiones, opiniones, críticas y comentarios. El día de hoy quiero que hablemos sobre el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, que se celebra, o bueno, no se celebra, se conmemora el 17 de mayo. ¿Y por qué conmemoramos este día el 17 de mayo? Bueno, porque un 17 de mayo del año 1990, la Organización Mundial de la Salud decidió sacar a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Imagínense qué grave que no fue hasta 1990, o sea, hasta finales del siglo XX, que la Organización Mundial de la Salud decide sacar a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. No sé, me resulta muy difícil de concebir que fue hasta este momento, o sea, hasta 1990, se seguía considerando en el mundo a la homosexualidad como una enfermedad mental. Qué grave y qué complicado. Y bueno, la transexualidad no fue sacada de esta lista hasta el 2018, ¿lo pueden creer? O sea, hasta hace que 4 años, poco menos de 4 años. Entonces, esto nos indica lo importante que es conmemorar este día. El Día Internacional contra la transfobia, homofobia, lesbofobia y bifobia se celebra desde el 2005. Y bueno, en este día, en 2005, hubo distintas actividades hechas por grupos, por colectivos que luchan por los derechos de la comunidad LGTBIQ. Y bueno, se hicieron desfiles, distintas actividades, conferencias en alrededor de 70 países en el mundo. Actualmente, este día se conmemora en 130 países. Y como ya mencioné, es una conmemoración bastante nueva, por ejemplo en México, aunque muchos colectivos y organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, transvestis, bisexuales, ya conmemoraban este día. No fue hasta el año 2014 cuando oficialmente se reconoció en México
el 17 de mayo como un día para conmemorar la lucha contra, como ya les dije, homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia. En Brasil, por ejemplo, no fue hasta como 2015 que esto se hizo. En Argentina en 2010. Entonces, poco a poco se van ganando espacios, se van ganando reconocimientos, se van ganando derechos para esta comunidad. Pero lo importante aquí es por qué tenemos que conmemorar este día. Bueno, tenemos que conmemorar este día porque a estas alturas del partido todavía es muy importante visibilizar que las personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta a la que se considera como lo normal, siguen siendo víctimas de distintos tipos de discriminación, de distintos tipos de desigualdad, de distintos tipos de violencias. Y esta situación es muy, muy grave y muy seria y se tiene que abordar desde distintas perspectivas. Y la cuestión es que estas personas siguen enfrentando violencias en distintos rangos, pero ninguna es menos grave. Se considera, por ejemplo, que puede haber insultos inofensivos, pero no hay insulto inofensivo. En primera, porque estos insultos le hacen la vida imposible a personas que no han cometido ningún crimen. Pero además, estos insultos los discriminan, los excluyen, les generan distintos traumas. Y además estos insultos, que podrían ser considerados inofensivos, son los que posteriormente pueden llevar a que estas personas sufran acoso, a que sean torturadas, a que sean excluidas no solo de espacios privados como su familia, sino también de espacios públicos como la escuela, el trabajo. Y además, estos insultos, esta exclusión, esta discriminación, también puede llevar a violencias mucho más graves, incluso puede llevar a asesinatos de odio. Entonces es toda una cadena que puede escalar hasta situaciones muy graves y que por eso tenemos que visibilizar esta situación y tenemos que reconocerla, afrontarla y luchar contra todos estos tipos de discriminación. Es una situación muy grave porque esta discriminación no solo se da en espacios privados y públicos, sino incluso se da a nivel de política de Estado. Existen alrededor de 70 países que todavía consideran a la homosexualidad y sus distintas expresiones como un crimen. Hay países que penalizan con cárcel, por ejemplo, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Incluso hay países que castigan la homosexualidad, las distintas orientaciones sexuales y las distintas expresiones de género, incluso con la pena de muerte. Estos países son Yemen, Arabia Saudita, Sudán, Irán, Mauritania. Entonces es increíble que esto pueda seguir sucediendo en pleno siglo XXI, pero sigue sucediendo. Nada más para hablar de México, por ejemplo. México es uno de los países en América Latina que presenta un mayor número de asesinatos de odio en contra de personas con distintas orientaciones sexuales o expresiones de género. En 2019
hubo alrededor de 74 asesinatos en contra de la comunidad LGTBIQ. En 2020, alrededor de 61. En 2021, 73. Y en lo que va del 2022 se han reconocido 4 asesinatos. También hay que decir que estas cifras no son reales. Es probable que los números sean mucho más altos, porque todavía no hay una cifra oficial que identifique y reporte este tipo de asesinatos. Entonces estas cifras son reportadas por organizaciones no gubernamentales. Entonces, bueno, puede variar del número real. México, en América Latina, es de los países con el mayor número de estos asesinatos, junto con Colombia y Brasil. Entonces la situación en nuestro país es bastante grave. Y por lo tanto, los derechos de las personas con distinta orientación sexual y con distintas expresiones de género tendría que ser una prioridad para nuestros legisladores. Y es por esto que es tan importante mencionarlo. También tenemos que reconocer que ha habido avances. No solo ha habido avances en nombrar esta problemática en el discurso público de los gobiernos en todos los niveles. También, por ejemplo, en 25 estados de la República ya se reconoció el matrimonio igualitario. Se pueden casar personas del mismo sexo. Y esto no es solo importante porque, como lo hemos gritado a los 4 vientos, amor es amor, sino que también el hecho de que se reconozca el matrimonio igualitario les da a las personas homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales derechos que antes no tenían. Entonces es por eso que es tan importante. Y también en 20 estados de la República ya se reconocen las distintas identidades de género. Es decir, que una persona que nació con características biológicas de mujer, con sexo mujer, pero que no se reconoce como tal, puede obtener una identificación con la identidad de género de su preferencia. Y también hubo otro gran avance, que es que en 9 estados de la República ya se castiga el llevar a cabo terapias de conversión. No sé si habían escuchado, pero en muchos lugares se practican terapias para obligar a personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, es decir, a personas a las que no se sienten atraídas por personas del sexo opuesto. Se les sometía a terapias psicológicas, religiosas y a prácticas muy dolorosas que incluían abusos físicos, tortura, para que cambiaran su orientación sexual a la orientación sexual aceptada, que en este caso sería la heterosexual, que es decir, que aceptamos que las personas solo nos podemos sentir atraídas por personas del sexo opuesto, lo cual es una rotunda mentira. Pero bueno, entonces también hay que reconocer los avances. También, por ejemplo, la representación política es muy importante, porque si queremos que nuestros legisladores le den prioridad a los derechos de las personas LGTBIQ, entonces estas personas tienen que tener representantes en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, por ejemplo, en la última legislatura tuvimos por fin a la primera representante transexual, que es la diputada Salma Luébano. Entonces,
paso a pasito se van ganando derechos y esto es muy importante. Pero bueno, la discriminación, desigualdad y violencias que enfrentan las personas con distinta orientación sexual y distintas expresiones de género se originan porque hay mucha ignorancia por parte de la sociedad, muchos estereotipos, muchos estigmas, y es contra esto contra lo que tenemos que luchar. Por eso me gustaría que en este programa hiciéramos ciertas aclaraciones de distintos términos que nos pueden generar confusión. En primer lugar, el término sexo. El sexo son las distintas características fisiológicas, hormonales, genéticas y sexuales con las que nacemos. Entonces, los seres humanos nacemos con sexo hombre o mujer. Esto quiere decir que si nacemos con sexo hombre, por ejemplo, vamos a nacer con pene y vamos a nacer con ciertas características fisiológicas, hormonales y genéticas, que en muchos casos se pueden ver a simple vista. Hay algunas que, bueno, con un microscopio, como los cromosomas y demás, pero bueno, muchas son evidentes. Y estrictamente no las podemos modificar de manera tan sencilla. De la misma manera, alguien que nace con sexo mujer, entonces nace con una vagina, no con un pene, tiene, por ejemplo, senos más prominentes y algunas otras características. Entonces, bueno, este es nuestro sexo. Ahora, ¿qué es el género? El género no se encuentra en ninguna de nuestras características fisiológicas o sexuales. El sexo está en nuestra mente principalmente, está aquí y es una construcción social. Entonces, ¿qué es el género? Entonces, este género, que es la construcción social, no sé si me confundí, me pareció que dije sexo, pero bueno, no, estamos hablando de género. Entonces, este género está más que nada en nuestra cabeza, es una construcción social y son todas las características, comportamientos, formas de ser, por decirlo de alguna manera, que asociamos en determinada cultura, en determinado momento de la historia, con el sexo de una persona. Entonces, si alguien nace mujer, la sociedad le va a atribuir ciertas características y comportamientos que esa persona tiene que tener por ser mujer. Entonces, por ejemplo, no sé, tienes que tener el pelo largo, usar aretes, comportarte de manera femenina, delicada, estar arreglada. En muchas sociedades se considera que las mujeres son más débiles que los hombres, que tienen mayores habilidades para actividades domésticas dentro de su casa, que tienen especial habilidad para, no solo porque tienen la capacidad biológica de tener hijos, sino porque tienen instinto maternal más fuerte que los hombres. Y bueno, como les digo, nos tenemos que comportar, la sociedad espera que nos comportemos de cierta manera por haber nacido mujeres. Y lo mismo pasa con los hombres. De los hombres se espera que sean los proveedores, son más fuertes, se espera que no expresen sus sentimientos, que se comporten de manera masculina, ¿no? Mucho más tosca. Entonces, todas estas expectativas que la sociedad tiene hacia alguien que nace con el sexo hombre o mujer es lo que se considera género. Ahora, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es cómo nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, cómo nos identificamos, cómo nos percibimos. Y esta identidad de género no siempre tiene que ver o está relacionada con nuestro sexo biológico. Entonces, una persona que nace con sexo biológico mujer no necesariamente se identifica con el género femenino.
muchas veces se puede percibir a sí misma como hombre, identificarse con el género masculino. Entonces ya definimos qué es sexo, qué es género, qué es identidad de género y ahora qué es expresión de género. Bueno, la expresión de género es solamente cómo nos vamos a comportar para reflejar nuestra identidad de género, cómo vamos a expresarnos ante nosotros mismos y ante la sociedad. Cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a expresar, qué nos gusta, qué no nos gusta hacer. Y puede parecer confuso, pero así como nuestra identidad de género no siempre tiene que estar relacionada con nuestro sexo biológico, no siempre nuestra expresión de género está relacionada no solo con nuestro sexo biológico, sino tampoco con nuestra identidad de género. Y creo que para entender esto hay que ponerles un ejemplo. Puede existir una persona que nació con el sexo biológico mujer, que se identifica, o sea que su identidad de género también es femenina, se reconoce a sí misma como mujer. Pero en su expresión de género, o sea, lo que a ella le gusta hacer, por ejemplo, a lo mejor estudió ingeniería, no le gusta vestirse de manera femenina, no tiene el cabello largo, probablemente lo tenga como yo rapada. Entonces, la sociedad va a percibir que la forma en que esta persona expresa su identidad de género no es lo que la sociedad va a considerar como femenino, sino al contrario, va a pensar que esta mujer, que se reconoce a sí misma como mujer, la va a percibir como masculina. Porque es simplemente la forma en que ella expresa su identidad de género y a esta persona no le parece que el hecho de que le gusten cosas que la sociedad no relaciona con lo femenino, la hace ser menos femenina o la hace ser menos mujer o considerarse menos mujer. Bueno, después de que espero que esto les haya quedado claro, vamos a hablar de nuestra orientación sexual. Que la orientación sexual es la orientación afectiva, emocional, sexual que tenemos hacia otra persona. Es decir, ¿quién nos atrae? Sexual, emocionalmente, afectivamente. Y también esto, la norma, la heteronorma, por decirlo de alguna manera, es que, bueno, la sociedad en la que vivimos, muchas veces la religión, nos han hecho creer que lo normal en esta sociedad es ser heterosexual, es decir, que nos atraiga emocional, sexualmente una persona del sexo opuesto, o sea que lo normal en la sociedad sería que a las mujeres nos atraigan sexualmente los hombres y a los hombres las mujeres. No hay nada tal como normal. Al contrario, existe muchísima diversidad sexual en nuestras orientaciones sexuales. Entonces, aquí es donde hablamos de personas homosexuales, es decir, que se sienten atraídas sexualmente por personas de su mismo sexo. Hombres que se sienten atraídos sexualmente por hombres. Mujeres atraídas por mujeres, que aunque entran dentro de esta categoría de homosexual, bueno, específicamente son lesbianas. También existen personas bisexuales, es decir, que se sienten atraídas sexualmente tanto por personas de su mismo sexo como por personas del sexo opuesto. Y también existen personas transexuales, personas transgénero. Bueno, primero hablemos de las personas transgénero. Trans significa como de transitando el género. Entonces, las personas transgénero son personas
que nacieron con un sexo femenino, bueno, mujer, hombre o hombre, pero que se identifican con un género distinto. Entonces, nacieron con el sexo biológico mujer, pero ellos se identifican, se perciben como hombres y son hombres, o al contrario. Y aquí les decía que hay una distinción entre persona transgénero y transexual, porque bueno, las personas transgénero se identifican con un género y expresan un género distinto a su sexo, pero no todas estas personas deciden cambiar físicamente para parecerse al género con el que se identifican. Entonces, las personas que sí deciden hacer esta transición, haciéndose una cirugía en sus genitales y también tomando hormonas para someterse a ciertos cambios en su fisonomía, entonces estas personas son a las que les decimos transexuales. Y por un ejemplo que voy a poner un poco más adelante, también me gustaría especificar que las personas transvestis son personas a las que les gusta vestirse con la ropa o accesorios que se relacionan con el sexo opuesto. Hombres a los que les divierte, les gusta y disfrutan vestirse de mujeres. Pero en este caso este gusto no necesariamente está relacionado con que también tengan una orientación sexual distinta a la heterosexual, o tampoco necesariamente significa que tiene una identidad de género distinta a la que está relacionada con su sexo biológico. Espero no haberlos confundido y que esto haya quedado más claro. Y bueno, todas estas especificaciones son justamente para que entendamos que no existe una heteronorma como tal. Que no por haber nacido con cierto sexo biológico necesariamente nos vamos a identificar con el género que la sociedad ha impuesto a ese sexo. Y no necesariamente tampoco vamos a tener la orientación sexual esperada. Y esto no nos hace anormales, ni nos hace menos personas, ni nos hace menos merecedoras de derechos. Y ese es el problema, que como la heteronorma ha sido la regla, entonces las personas que tienen una identidad de género, expresión de género o orientación sexual distinta, entonces han tenido menos acceso a derechos en educación, empleo, salud, incluso menos acceso a la justicia. Y esto es una locura, es aberrante y está muy mal y tenemos que cambiarlo. Esta situación, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ, estas injusticias se han visto exacerbadas por la pandemia. Especialmente por la pandemia, porque estas personas sufren particular exclusión en el sistema de salud pública. Entonces, la mayoría, al ser encuestados, han dicho que se sienten discriminados en el sistema de salud pública. Y esto es muy grave, especialmente en un escenario de pandemia, porque entonces puede impedir que personas de la comunidad LGBTIQ vayan a los hospitales a tener cierto diagnóstico, por ejemplo en este caso COVID, ¿no? O que muchas veces al ir, para no ser discriminados y ser tratados con respeto y dignidad, entonces no den especificaciones sobre su orientación sexual, que en algunos casos podrían ser importantes para obtener un diagnóstico adecuado en alguna enfermedad. No estoy hablando obviamente en este caso necesariamente de COVID. En el caso de COVID afecta porque justamente muchas de estas personas evitan ir al
a los hospitales públicos o a los hospitales en general porque se sienten discriminados. Y bueno, me gustaría hablar o contarles un poco de algunos casos de personas transexuales, lesbianas, transvestis, que dedicaron su vida a luchar por los derechos de la comunidad LGBTIQ y que por estas injusticias fueron asesinadas y que son casos que tenemos que visibilizar. Un caso muy triste es el de Diana Zacayán, que es una activista, fue una activista argentina, que es reconocida como transvesti, que se dedicó a luchar por los derechos de las personas transvestis, transexuales y en general lesbianas, bisexuales, homosexuales en Argentina. Esta mujer luchó para que en Argentina se reconociera la identidad de género. Por ejemplo, cuando se pasó la ley de identidad de género, recibió su identificación de manos de la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. También creó el primer periódico en toda Latinoamérica, escrito por personas transvestis. Tenía una organización que, como les digo, se dedicaba a luchar por los derechos de las personas con distinta orientación sexual o distinta identidad de género a la heterosexual. Y ella fue asesinada brutalmente en 2015. Su asesinato también marcó otro hito en la historia en Argentina, porque fue el primer asesinato que se reconoció con la agravante de crimen de odio, porque se asesinó a una persona por ser transvesti en ese caso. Y también en México, por ejemplo, tenemos el caso de Agnes Torres, que fue asesinada en 2012, que también fue una activista, que también luchó por los derechos de las personas transexuales, que igual tuvo un papel muy importante en que en Puebla, que fue donde fue asesinada y de donde ella era, se reconocieran las identidades de género, y que de hecho en Puebla se llama Ley Agnes. Entonces ella también fue brutalmente asesinada, y también a raíz de su asesinato en Puebla se reconoció el agravante de crimen de odio para que cuando una persona es asesinada por el hecho de tener una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta. Entonces, como podemos ver, estas injusticias en contra de las personas de la comunidad LGBTI siguen ocurriendo todos los días. Y nosotros tenemos que luchar por tener una sociedad en la que se reconozcan las diferencias, una sociedad incluyente, en la que nuestras niñas y niños no se sientan rechazados, no sientan que tienen que esconder sus identidades, sus orientaciones sexuales, no sientan que tener una orientación sexual distinta a la que esperan su familia, sus papás, el entorno en el que viven, sea motivo para que se suiciden. Tenemos que construir una sociedad en la que las niñas, niños y niñas se sientan seguros, se sientan incluidos y se sientan protegidos. Nos vemos el próximo programa. No dejen de ver toda la barra de entretenimiento y noticias de Factor 4. Cuídense mucho. La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca pone en marcha el esquema Infracción Digital, una herramienta tecnológica, innovadora y confiable que se implementará cuando los automovilistas cometan faltas al reglamento de tránsito. Con este sistema utilizamos la tecnología a nuestro favor. Se impulsa la política de cero corrupción. Reiteramos el compromiso con la ciudadanía de actuar conforme a la ley, dar orden y seguridad a la ciudad.
Cuernavaca, ciudad que renace. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.